Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es que atiende a mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias. Pidiéndole a Dios, lo que venimos a hacer ahorita en esta mañana es orar. ¿Cuánto decimos amén? Y a veces nosotros necesitamos esa oración, porque si no hay oración en nuestra vida, caminamos desanimados, desalentados, desorientados. ¿Qué hacemos o qué debemos de hacer? La respuesta la tenemos en la oración. Amén. Si no hay oración, iglesia, no hay vida. La oración es vida. Amén. La oración es el alimento a nuestra vida espiritual. ¿Quién vive? Cristo. A ver, ¿quién es el valiente que me lea Job 42:10? La palabra de Dios dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y a su nombre. Gloria. ¿Sí lo leyeron? Sí, a ver, otro valiente que me lo lea, por favor, para que lo entendamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amada iglesia, cuando tú te sientes afligido, preocupado, necesitado, cuando tú oras, todo eso se va. ¿Cuánto decimos amén? Porque la oración, amada iglesia, la oración tiene poder. En la oración tenemos autoridad. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre. En Hechos, amada iglesia, al último lo vamos a ver, necesitamos mucho la oración. Mucho. Necesitamos la oración en el hogar, necesitamos la oración como matrimonios, necesitamos la oración como hijos, como padres. Aquí el Señor me daba, dice, qué importante es la oración hoy en día. Hoy más que nunca debemos estar alertas cada uno de nosotros en oración. ¿Cuánto decimos amén? En la oración Jesucristo ganó la victoria. Aleluya. Hoy tenemos que estar en encuentro con Dios. Iglesia, prepárate. Iglesia, como nosotros como iglesia debemos de prepararnos con la oración. Una oración sincera. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuál es la oración sincera? ¿Cuál es la oración sincera para que Dios escuche la oración? Amén. Una oración ferviente para que Dios escuche esa oración de cada uno de nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Únicamente a la presencia personal de Dios, solamente Él nos consuela, nos da amor. Él puede resolver todo problema que haya en nuestra vida personal. Vamos a Salmos 42, 1, 2. Hoy en día tenemos un encuentro con Dios. ¿Cuánto decimos amén? Hoy venimos a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Dios quiere una oración sincera. Dile a Dios de tus problemas. Él conoce tus necesidades. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Como la necesidad de Job. Amén. Él conocía la necesidad de Job. Un valiente, por favor, Salmos 42, 1, 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aleluya. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos nosotros tenemos necesidad? Amén.
Mire, iglesia, por eso al último vamos a ver, Pedro estaba encarcelado. Y no piensa que tenía a un soldado en cada lado, no. Tenía 16 soldados. Y es difícil para zafarse. ¿Se imagina en la cárcel? ¿Qué cree usted que hacía la iglesia? ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Qué cree usted que hacía la iglesia? Oraban. ¿Qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios? Orar. Unánimes, juntos, dice su palabra, en armonía. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Tenemos necesidad interna, tener comunión con Dios a través de la oración. A eso venimos hoy en la mañana, a tener comunión con Dios. Orar, amada iglesia, para tener comunión con Dios. Mover su corazón de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice, comunión con Dios a través de la oración. Nos comunicamos con Dios. Dentro de cada uno de nosotros tenemos fortaleza de caminar con Dios. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre, Gloria. y a su nombre, Gloria. vamos ahí a Marcos 16. Gloria, bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios que nos dé aliento, iglesia. Amén. Por eso es la oración. La oración anima, la oración nos da ánimo, la oración nos fortalece. Amén. La oración nos quita toda debilidad, todo mal pensamiento, toda ira, toda contienda. Todo ello quita la oración. Marcos 6:10, ¿qué dice? ¿6:10 o 10? 10:6. Aleluya. La palabra de Dios dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre, iglesia, Gloria. Dios es un Dios de fortaleza. Amén. Mire, amada iglesia, ¿qué hacía? Ana tenía una necesidad. Ana quería tener un hijo. Pero Ana, acuérdese que Ana era estéril. ¿Cuánto decimos amén? Pero ella necesitaba familia. Pero mire la grandeza de Dios. Ella quería una familia, pues. Pero ella no se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué cree que hacía Ana? Oraba sin cesar. Y a que dejó de orar, no me acuerdo, no sigue diciendo la Biblia, no dejó de orar. Seguía ella orando día y noche. Hasta que Dios le dio lo que ella necesitaba. ¿Qué hijo tuvo Ana? Y a su nombre, Gloria. y lo tuvo. ¿A través de qué? La oración. A través de la oración y de ayuno. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y a su nombre, Salmos 32:8. Es muy importante, iglesia. Es muy importante la oración. Es muy importante el ayuno. El tiempo se acerca, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene. Amén. Cristo viene y Dios se va a llevar a una iglesia ferviente. Amén. Una iglesia que siempre le alabe. Una iglesia que siempre lo busque. Amén. Y a su nombre, Gloria. Salmos 32:8, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y a su nombre, a través de la oración Dios nos orienta qué debemos de hacer. Amén, iglesia. A través de la oración Dios nos orienta qué debemos de hacer en nuestra vida espiritual. En la oración descubrimos qué grande es Dios en nuestra vida espiritual. Qué grande es Dios. A través de la oración sentimos su presencia y a través de la oración nos dice, mira hijo, yo te amo, yo te quiero tanto. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Yo cuando estoy en la oración, iglesia, la verdad, yo me enamoro de Dios. Porque sin Él, tú y yo no somos nada.
¿Cuánto decimos amén? Amén. Recuerda, iglesia, que Cristo es el dueño de nuestra vida. Si es el dueño de nuestra vida, no podemos hacer nada. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Filipenses 4. Un valiente, Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. ¿Tienen una Biblia ahí, mi hermanito Tonito? ¿No tiene Biblia, Tonito? Sí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Que el Señor a través de la oración conoce nuestras peticiones. ¿Cuánto decimos amén? El remedio esencial para las preocupaciones es la oración. Les vuelvo a repetir, el remedio esencial para las preocupaciones es la oración. Porque la oración tiene poder para resolver toda preocupación. ¿Cuánto decimos amén? Aquella en tu vida personal o familiar. Es muy importante la oración en nuestra vida personal y familiar. Hebreos 4:16. Aleluya. Alabemos a papá. Amén. Gloria a Dios. Alabemos a Dios, iglesia. La palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y a su Gloria a nombre. Dios. Porque Cristo está en la casa de oración. ¿Cuánto decimos amén? Él está aquí. Amén, gloria a Dios. Él está aquí escuchando. Amada iglesia, cuando fuimos a la vigilia con hermana Mari, di una lectura, dice: los ojos de Jehová están sobre nosotros y su oído escuchando lo que vamos a platicar con él. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Creo que es Segunda de Crónicas 7:15, creo. A ver si lo pueden ver ahí. Por eso nosotros, iglesia, debemos de venir libres. Porque aquí en la casa de Dios están sus ojos y sus oídos. A ver, Abigail. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Gloria a Dios. A ver, aquí medio como lo lea. A ver, Gaby. A ver, Gaby. La palabra de Dios dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y a su nombre. Gloria. Yo no sé qué problema traigas. Yo no sé. Pero lo único que sabe es Dios. Amén. Y sus ojos están sobre nosotros. Sus oídos están abiertos para cualquier petición que tú traigas. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Mire, iglesia, ahorita hay una necesidad. Mi hermano Julio está malito, hermana Marina. Está malito, hermano. Y nosotros como familia debemos estar todos unidos. Amén. ¿Cuánto amamos al hermano Julio? Amén. Gloria a Dios. A su familia. Amén. Por eso, amada iglesia, la oración mueve montañas. Amén. Mire, aquí está mi hermano Jorgito, Alondra, Alexander. ¿Cómo le puedo decir? Esa necesidad nos debe de doler a nosotros. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Esa necesidad debe estar en nosotros también. Y a su nombre, Gloria. cuando Cristo dio su vida, no dio su vida nada más por una persona. Dios dio su vida por todo el mundo. ¿Cuántos decimos amén? No nada más lo dio por uno, lo dio para todos. Para todos, para todo el mundo, los cuatro cabos de la tierra. Jesucristo dio su vida. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y por nosotros, iglesia, debemos orar unánimes juntos.
Dice su palabra que en armonía. Debemos amarnos unos a otros. ¿Cuánto decimos amén? Para eso estamos en este precioso lugar, iglesia. Mira, te voy a decir algo. ¿Por qué crees tú que Dios nos ha visitado en grande manera? Te hago una pregunta. ¿Y has ido tú de este lugar sin la presencia de Dios? Yo creo que todos nos hemos ido con la presencia de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Pero como Dios ve, dice, sus ojos están aquí, sus oídos escuchando, ¿qué cree que hace Dios? Yo voy a ir Alfa y Omega. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y Dios está aquí en este momento, Amén. escuchando lo que estamos diciendo y haciendo. Amén, iglesia. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre, ¿quién vive? Cristo. Porque Cristo está en la casa de oración. Por eso Él nos dice hoy, acerquémonos pues en su presencia. Y a su nombre. Y el Padre Celestial recibe y anhela la oración, las peticiones de su pueblo. Romanos 12:12. Por eso, iglesia, cuando vengamos a Alfa y Omega, da todo. Yo le digo al Señor, límpiame mis sentidos, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi alma, porque yo quiero irme de este lugar revestido de tu poder. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre. Romanos 12:12. La palabra de Dios dice, vosotros en la esperanza, viviros en la tribulación, constantes en la oración. Y a su nombre, en la oración nos comunicamos con Dios. Orar es buscar la respuesta de Dios en nuestra vida, en nuestras necesidades, los cuidados, a nuestra comunicación con Dios. Por medio de la oración hay fortaleza espiritual en nuestra vida. ¿Cuánto decimos amén? Cuando no hay oración, iglesia, cuando no hay oración en nuestra vida, caminamos desanimados, desalentados. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la palabra. ¿Por qué, iglesia? Porque no hay oración en nuestra vida. Es necesario la oración. ¿Cuánto decimos amén? No nos olvidemos, iglesia. Hay que seguir orando siempre, siempre, siempre estar en comunicación con Dios. Amén. Mateo 26. Alabemos a Dios. Gloria a Dios. Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre. Gloria. La oración nos ayuda, iglesia. La oración nos ayuda a doblegar esta carne. La oración nos ayuda a limpiar nuestra mente. ¿Cuánto decimos amén? La oración nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación del pecado. ¿Cuánto decimos amén? El pecado del mundo. Al orar podemos pedir a Dios, recibir de Él la fortaleza y la sabiduría. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre. Gloria. Necesitamos para luchar contra el pecado. Pero la oración, iglesia, nos trae fortaleza para limpiarnos de todo ello. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Luchar contra la tentación y ganar la victoria sobre el pecado. La oración es una parte necesaria de nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Lo vuelvo a repetir, la oración es una parte necesaria en nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y caminar como cristianos. En la oración nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios, nos enamoramos con Dios. Amén, iglesia. Y a su nombre. Gloria. Tesalonicenses 5:16. Primera. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16.
Cristo vive, amén. Alabemos a Dios. Glorifiquemos al que vive. Aleluya. Estar siempre gozoso. Y a su nombre, Gloria. estar siempre gozosos. Fíjense que cuando no hay oración, yo era así. Y gracias a Dios ya todo eso ya se me quitó. Cuando yo no tenía oración andaba yo amargado, enojado, todo airado. Me pasaba una mosca en la cara y ¡paz! Le daba yo. La verdad, iglesia, yo era muy enojón. Aquí están mis hijas. No dejan mentir. Pero a través de la oración, todo se quita, iglesia. Todo se va. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. En la oración nace el amor, en la oración contestamos bien. Todo tenemos en la oración. La oración nos limpia. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. En la oración hay alegría. En la oración hay gozo. En la oración permanecemos en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Amén. Y a su nombre, en la oración tenemos su gracia de Dios, tenemos las bendiciones de Dios. En la oración nos fortalecemos espiritualmente, hay ánimo a seguir adelante. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y cuando no hay oración, pues nos da igual. Si no voy el lunes, ya. Y si no voy el jueves, pues ya. Si no voy el domingo, pues ya. ¿Cuánto decimos amén? Pero cuando hay oración, viejita, viejo, hijos, hijas, prepárense. Tenemos que estar en el ayuno. Tenemos que estar en la oración. ¿Cuánto decimos amén? Primera de Juan 5:14. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre la gloria. Tenemos que orar también por Lili, por su esposo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabemos al que vive, iglesia. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:14. Los de allá atrás no tienen deseo de leer la palabra. Amén. Primera de Juan 5:14. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Señor. Y esa es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a su nombre. ¿Qué necesidad tienes, hermano? ¿Qué necesidad tienes? Amén. Yo mi necesidad, mi deseo es que esta iglesia siga creciendo más. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que esta iglesia siga prosperando más. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que yo le pido tanto a Dios un lugar grande. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ya hay rumores por ahí. Gloria a Dios. Ay, se me enchina mi cuerpo, Dios mío. Cristo vive. Ya hay rumores por ahí. Amén. Amén. Cuando Dios ama a alguien, lo concede. Amén. Gloria a Dios. Ya hay rumores por ahí. Amén. Por eso no hay que bajar la guardia. Amén. Hay que seguir orando fervientemente porque esta iglesia va a ser grande. Amén. Gloria a Dios. Grande, Alfa y Omega va a ser grande. Amén. Dice así, Dios me estaba dando esta palabra porque nos ama tanto. ¿Sabe por qué Dios nos exige la oración? Porque nos ama mucho. Gloria a Dios. Él no quiere que nadie perezca. En la oración hay confianza con Dios. ¿Cuánto decimos amén? Yo le digo a Dios, Padre, yo tengo confianza contigo. Yo te pido un lugar grande, Señor, para tu pueblo, para que te alabemos, te glorifiquemos. Yo le digo al Señor, gracias, Señor, porque de todo esto, lo que ha pasado, de esta epidemia que ha pasado, Señor, Alfa y Omega sigue siendo estar de pie.
Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado ese privilegio tan grande, Señor, y la oración, amada iglesia, trae respuestas. Amén. Aleluya. Esta iglesia pequeña, o le puedo decir pequeña o le puedo decir grande, fíjense que este lugar lo están tomando en cuenta en grande manera. Gloria a Dios. A mi hermano Carlitos lo llevaron a un aniversario. ¿Qué día fue Alejandrito Cortito? Hace 8 días. El domingo pasado. El domingo pasado. Miren cómo Dios está grande. Gloria a Dios. Amén. Yo le he dicho, estábamos predicando con Carlitos, antes que pasara esto, nadie nos tomaba en cuenta. Éramos una congregación, se puede decir, olvidada de la gente, pues, pero no olvidada de Dios. Amén. Y ahora esta iglesia está reluciendo. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Al rato las panderistas nos vamos a ir, nosotros nos vamos a ir a alabar a Dios a otra iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dentro de 15 días, si Dios permite, nos vamos a ir a una vigilia con hermana Mari. Amén. Aleluya. Amén, iglesia. ¿Qué cosa quiere decir? Tal vez la sociedad nadie nos tomaba en cuenta, pero el dueño de nuestra vida sí. ¿El dueño de nuestra vida quién es? ¿Cómo se llama? Jesucristo de gloria. Aleluya. En la oración hay confianza con Dios, en la oración dialogamos con Dios. ¿Cuánto decimos amén? En la oración dialogamos, platicamos con Él. En la oración nos sometemos con Él. En la oración nos disciplinamos. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuántos sabemos que en la oración nos disciplinamos? Cristo vive. Amén. En la oración nos transforma nuestro corazón. Amén. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria. En la oración hay cambio. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. En la oración, iglesia, hay cambio. Hay cambio de vida. ¿Cuántos decimos amén? Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Primera de Juan. Ahí mismo, ¿verdad? Amén. Sí. Primera de Juan 2. 2, 3 y 4. A ver, mi hermanito Alberto, yo veo que tienes ganas de leer. 3 y 4, hijo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guardará sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Y a su nombre, a través de la oración nos conocemos. ¿Quién somos? Amén, iglesia. A través de la oración conocemos el poder de Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuánto decimos amén? Cuando hay oración, no es difícil obedecer a Dios. Cuando hay oración, no es difícil obedecer a Dios. Mientras la iglesia permanece en la oración, Cristo nos une en amor. Y a su nombre, Salmo 115:1. Aleluya. Alabemos al que vive, iglesia. Gloria a Dios. Amén. La palabra, Salmo 115:1. la palabra de Dios dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y a su nombre, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros nos demos gloria, sino la gloria es de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y a su nombre, a través de la oración, Dios nos revela la gloria de Dios, porque Él es el centro de nuestra oración. Dios es el centro de la oración. ¿Cuántos decimos amén? Como el agua es esencial para la vida, la oración es esencial para nuestro caminar. Y a su nombre, y a su nombre, Gloria. como el agua es esencial para la vida física, así es, Dios es esencial para nosotros. Así también la oración es esencial para nuestra vida espiritual.
Sin la oración la iglesia es débil. ¿Cuánto decimos amén? Sin la oración la iglesia es débil. Sin la oración la iglesia está muerta espiritual. No tiene deseos de orar. Amén. ¿Cuánto decimos amén? A través de la oración de esta epidemia que vino, ¿qué nos interesó? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque siempre estamos en oración. Lucas 18:1. Aleluya. La oración te quita todo miedo, iglesia. La oración te quita todo temor. ¿Cuánto decimos amén? Amén, gloria a Dios. Papá. Lucas 18:1. Por eso, iglesia, Alfa y Omega, nosotros debemos de revestirnos del poder de Dios a través de la oración. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. Ánimo, iglesia. La oración trae ánimo. Amén. Amén. Aquí está mi hermano Toñito. Hay que orar mucho por él. Amén. Por su esposa. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Toñito, somos una familia, hijo. En la iglesia somos una familia. Debemos de amarnos unos a otros. Amén. Amén, gloria a Amén, Dios. Toñito. ¿Qué dice Lucas 18:1? El que lo tenga. Amén. Así dice la palabra del Señor. También le refería a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén, gloria Y a su nombre. Gloria. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Amén, iglesia. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre la gloria. Orar siempre. Jesús le interesa que su iglesia siempre esté orando por su vida espiritual. ¿Cuánto decimos amén? Para que no caiga en el engaño. Porque Jesús pide de nosotros perseverar siempre en la oración y no desmayar. Para no debilitarnos en la fe, creer siempre en Él. Con esto termino. Hechos 12:5. Hechos 12:5. Nosotros que tenemos familia que no son convertidas, nosotros a través de la oración de iglesia hay que romper lazos de opresión y ataduras, cadenas. La familia está atada. De muchas formas la familia, los hijos, los padres, los mismos hermanos en carne, hay ataduras todavía. ¿Cuánto decimos amén? Un valiente, por favor. Alexander. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía cesar oración a Dios por él. Amén. Amén. ¿Sí lo leyó? Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Mire, amada iglesia, te vuelvo a repetir. Muchos de nosotros, o familia de nosotros, te vuelvo a repetir, padres, hermanos, hijas e hijos, yernos, nietos. Yo tengo nietos que están atados todavía en la cadena de pecado todavía. ¿Cuánto decimos amén? ¿Qué hacía la iglesia cuando Pedro estaba custodiado? ¿Qué hacía? Oración. A ver, un hermano que me lo lea fuerte. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, de la familia, hay mujeres, hombres y jóvenes? Están encadenados en el alcoholismo, tabaquismo. Y para que esa familia llegue a las plantas de Cristo, ¿qué debemos de hacer nosotros como pueblo? Orar, ayunar, orar sin cesar. ¿Cuánto decimos amén?
Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Mire, está mi hijita Maribel, mis nietos. Amén. Hay ataduras, están encadenados, así como Pedro. La iglesia perseveraba siempre orando por el siervo Pedro. ¿Cuántos decimos amén? Pedro estaba encarcelado, así como está la familia ahorita, encarcelado en el vicio, en el alcoholismo, tabaquismo. El enemigo lo tiene como Pedro en la cárcel. Pero ¿para qué estamos nosotros? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos libres? Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Cuando estamos en pecado, iglesia, estamos atados. Estamos sujetos a la carne. ¿Cuántos decimos amén? Pero para que esa cadena, ese lazo se rompa, nosotros como pueblo de Dios, a través de la oración, iglesia, la familia es libre, así como fue Pedro. Amén, gloria a Dios. La iglesia estaba ferviente en oración y en ayuno. Y más adelante dice que cuando Pedro salió, lo dice ahí, va, ese Jorgito, lo dice ahí, no me acuerdo en qué capítulo, pero dice ahí que salió yo creo que es ahí mismo, 12 creo. Salió una joven, Pedro tocó el portón, lo dice ahí, la puerta, salió una joven y llegó y la joven le dio miedo al ver a Pedro, no pensaba que Pedro ya estaba fuera de la cárcel. Miren la oración que tiene poder, iglesia. Aquí está mi hermano Faustino, sus padres, sus hermanos. Yo quedaría que mis nietos, mi hija estuviera aquí, ¿qué daría yo? Amén. Y a su nombre. Aquí está Lili, sus papás, Lili, sus hermanos, Giovanni, Evelyn. Por eso estamos aquí como familia. ¿Usted cree que la oración no rompa cadenas de pecado? Amén. Pero necesitamos estar unánimes juntos. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Por eso, de Hechos 12:5, Dios quiere que hoy en día la iglesia que se reúna para orar con gozo, para tener una relación con Dios personal con Él. Y a su nombre, iglesia. Yo